Estamos en el León de finales del siglo XIX, cuando se desata la fiebre del ferrocarril y llega a la capital leonesa en 1863. Lo hace a la nueva estación, por aquel entonces, que se había levantado al otro lado del río Bernesga. Los leoneses tenían que cruzar este puente de hierro, la corredera, para ver llegar a las viejas locomotoras, un nuevo medio de transporte que favoreció el crecimiento urbano y el desarrollo de la actividad industrial. Toda esta zona era el río, arboledas y cascajales, ¿no? Piedras, porque aquí este paseo del malecón, se urbanizó pues cuando empezó en los años 70 y tantos, 80, porque todo era terraplenes, ¿no? La actividad hasta ese momento vinculada a los oficios y artesanías en el entorno de la Plaza San Martín da el salto a las cercanías de la estación, donde se empiezan a levantar fábricas como la papelera leonesa. Pensaba el ayuntamiento encauzar el río desde la corredera, puente que hoy ya no existe, un puente que no está, hasta San Marcos, y hacerlo navegable, con el objeto de hacer un desembarcadero de tren y venir en barcas a servir, bueno, una cosa peregrina, podía haber sido, ¿no? Que podía haber sido bonito. Fernando Merino fundó en 1900 una fábrica de papel, cartón y pasta que era pionera en la provincia. Tenía 11 naves, 2 pabellones y esta chimenea que después de 114 años sigue en pie y forma parte de la Química Belló. Pero aquel negocio de papel, apenas 9 años después de su apertura, quedaba arrasado por el fuego y los promotores lo abandonaban. Hubo un incendio que murieron bastantes personas, otras quedaron heridas, y entonces ya fue desapareciendo. Y luego ahí fue donde se construyó una fábrica de productos químicos que luego lo cogió Belló. La papelera leonesa fue uno de los emblemas del origen de los actuales polígonos industriales, una zona que todos conocían como el Malecón, hoy reconvertida en el residencial Paseo de Salamanca, repleto de viviendas. Pues tenía que retomar y volver a llamar esto Paseo del Malecón y el Paseo del Río, unos nombres tan románticos, tan bonitos. Un malecón porque se levantó un muro de contención para evitar que las continuas crecidas del Bernesga y la falta de un cauce canalizado pudiera inundar las fábricas y provocar un desastre. Este margen del río empieza a convertirse en un enclave industrial, no solo por el tren, sino por las prohibiciones del ayuntamiento de localizar cerca del casco urbano los efectos contaminantes de las fábricas. Había ya una ordenanza en el año 1885 que prohibía crear industrias dentro del centro, ¿no? Es decir, industrias contaminantes, de pirotécnica, de fábrica de alcoholes, etcétera, que pudieran ser peligrosas. Un paisaje de industrias, arrabales y poblados obreros que se mezclaban con el señorío de la Casa de Don Valentín, un edificio levantado en 1892 que fue hotel y estaba conectado con el resto de la ciudad a través del puente de hierro de Saavedra. Yo me acuerdo de un niño que había una sirena, no me acuerdo qué, la veguilla, tal, para llamar a los obreros, y a las 7 de la mañana que le llamaba y había una sirena por todo León, de esas de barco, ¿no? Ahí era una cosa que era bonita, pero a veces te espantaba. Cuando eras niño, oír la sirena parecía como si había una catástrofe. El conjunto que ocupaba la papelera acabó transferido a la Unión Química Española, que en 1942, por orden del empresario Juan Abelló, se destinaría a la fabricación de productos químicos y farmacéuticos. Se conserva la torre, menos mal, la torre y parte del complejo de Fabril, ¿no? Que se ve que es de la época esa, de 1920, que es donde está el ENDECE, ¿no? Así se empieza a fabricar agua oxigenada, perborato sódico o antituberculosos, pero con el tiempo necesitaban instalaciones más modernas. En noviembre de 1991 se procede al derribo de parte del complejo industrial. Solamente se salvaron las naves centrales y la chimenea, que fue declarada bien de interés cultural. El ayuntamiento terminó adquiriendo el edificio para el laboratorio municipal. En 1935, un asturiano llamado Marcelino Elosúa Herrero compra un terreno en el Malecón, en León, para levantar un centro de servicios centrales de distribución de aceite.
es el desembarco en la provincia de Elosúa. Como él pensaba que aquí esto era la zona noroeste más céntrica, que estaba más a tono con el resto del noroeste de España y del resto, pues instaló aquí una industria de aceites. Claro, aceites aquí no había, lo traían de Jaén y aquí lo envasaban y lo distribuían para toda España. Y entonces aquí tuvo mucha importancia, ¿no? Se levantó una gran fábrica con muelles y almacenes donde además se envasaba el aceite. Elosúa llegó a tener una producción de 150.000 kilos al día y una capacidad de envasado de plástico de 250.000 litros diarios. El mayor fabricante de aceite español en los años 80 y 90 dio nombre incluso al equipo de baloncesto de la ciudad. El negocio siguió creciendo en otros sectores como el envasado de legumbres o los congelados, trasladando la actividad al polígono de Onzonilla, aunque los avatares de la bolsa acabaron por arrebatar a la familia Elosúa el control del grupo empresarial. Amargo final tuvo también la Jabonera leonesa. En la actualidad apenas quedan unas viejas naves al comienzo del Paseo de Salamanca, pero en 1960 fabricaba 1,5 millones de kilos de jabón de lavar al año. Pero poco a poco las multinacionales les fueron ganando terreno y también las quejas de los nuevos vecinos de esta zona de la ciudad. Se trata de una factoría que afortunadamente todavía está dando beneficios. O sea que si fuese una empresa que estuviese dando pérdida, pues casi seríamos nosotros los primeros en cerrarla. Pero una empresa, aunque pocos beneficios todavía da, no sé por qué viene el cierre. Y sobre todo para esas 11 familias que quedan ahí ahora tiradas en la calle, después de tantos años de trabajar, como les han dicho aquí, ¿no? El director de la Jabonera, Benigno Martínez, se defendía de quejas de los olores de la fábrica y el humo de las chimeneas. Se cierra una historia y además se cierra una empresa, yo creo, de mala manera. Hay que tener en cuenta también, ya para lo que representa para León, que fábricas de jabón en el norte de España me parece que solo estamos nosotros y una pequeña en Valladolid, es decir, toda la Junta de Castilla y León, nosotros, y por el norte de jabón como me parece que ninguna más. Si las pocas industrias que hay se van cerrando por absurdos, porque yo creo que aquí olores no veo uno de los olores, ustedes lo pueden comprobar, no sé, lo encuentro como un atropello. Tras 50 años de actividad, la fábrica dejaba a 11 familias leonesas en la calle. O sea, ha habido avisos y tal y cual, no se ha recurrido a nada ni nada y, en fin, ahora llegó de repente y se acabó. Eso parece ser. Estas imágenes son de noviembre de 1993. La Jabonera echaba el cierre. Sus instalaciones fueron ocupadas después durante un tiempo por las conocidas bodegas Armando, que también acabaron desapareciendo de este lugar. Lo mismo ocurrió con otras empresas familiares que formaban parte de la historia industrial del Malecón, como Almacenes Hurtado, Chatarras Ingesto o Industrias Bigonz, dedicadas a los alcoholes y vinagres. Un legado industrial que permanecerá en la historia del Malecón leonés.